Bueno, escribiste un artículo el otro día, publicado en La República, muy fuerte, diría yo, y que termina diciendo: es preciso que la comunidad universitaria ejerza con firmeza su derecho a la defensa. Es el propio arzobispo quien nos está llevando al convencimiento de que conviene poner fin de una vez por todas a la vinculación institucional con la Iglesia, para así poder proteger a nuestra universidad de las sorpresivas amenazas de la arbitrariedad, el fanatismo y la farsa. En buena cuenta estás proponiendo un rompimiento con la Iglesia y una independización completa, digamos, de la universidad. ¿Este es el temperamento que hay en general? ¿La Asamblea se va a pronunciar, crees, en ese sentido? Bueno, yo precisaría un poquito, ¿no?, esa conclusión, porque es una conclusión de un razonamiento que es el propio arzobispo de Lima el que está llevando la situación a un extremo tal que creo yo que nos hace pensar en que convendría a lo mejor terminar con esa vinculación institucional, ¿no? Hasta cierto punto el arzobispo ha conseguido un milagro en la universidad, porque existe en ese momento una cohesión muy fuerte de profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad, de respaldo a la línea de Marcial Rubio, del rector, ¿no? Es decir, hay un consenso muy grande en la universidad de proteger a la universidad, porque yo creo que lo que está pasando con la Universidad Católica es algo, pues, digamos, muy injusto, ¿no? Una universidad que durante tantos años ha mantenido una institución seria, dedicada a la investigación, la docencia en el Perú, y que de pronto se ha visto, digamos, amenazada por una tendencia dentro de la Iglesia, que es una tendencia muy conservadora. Es algo que también yo explico en ese artículo, extemporánea, ¿no es cierto? Una visión muy conservadora y que pareciera estar interesada solamente en controlar, digamos, por obediencia o por asuntos morales a la universidad, sin tener en cuenta el prestigio que ha tenido y el trabajo que realiza en el país, ¿no? E incluso, diría yo, durante décadas de una relación muy fluida también con la Santa Sede o con la jerarquía de la Iglesia. O sea, el conflicto se ha iniciado solamente con el nombramiento del arzobispo Cipriani, ¿cierto? Entonces, por eso diría yo, la situación ha evolucionado de tal manera, ¿no?, que en este momento pareciera, es mi opinión, que lo más saludable para la universidad sería, sin hacer aspavientos, ¿no es cierto?, terminar este conflicto que cada cierto tiempo nos coloca en situación de amenaza, ¿no? Claro, el problema es que terminarlo de una manera no dialogada puede llevar a la pérdida no solamente del título de pontificia, también del título de católica, y a pérdida de los bienes, porque ya la Universidad Católica ha perdido todos los procesos judiciales y en el Tribunal Constitucional, y entonces tendría las de perder digamos, en un desafío de ese tipo, ¿no?, tan fuerte. Me pregunto si no sería lo lógico buscar formas de entenderse, de dialogar, a fin de preservar eso que tú señalas. Decíamos, la Universidad Católica, una de las cosas que efectivamente ha conquistado es una alta calidad académica, una autonomía en las cátedras, digamos, lo que llaman un pluralismo. Efectivamente hay un cierto pluralismo, aunque, bueno, eso lo discuten algunos, pero en fin. Entonces hay un activo muy importante, institucional y académico, que hay que preservar, que ustedes perciben que está siendo amenazado. ¿Por qué está siendo amenazado? Porque finalmente aquí no es más que el arzobispado, es la Santa Sede. Digamos, aquí lo que hay es una exigencia de adecuación del estatuto, si es que la universidad quiere seguir siendo católica,
que, según Natalia Imprimo, es una cosa que viene, el propio Vargas Alzamora lo menciona, lo señala en la asamblea que hubo, le recuerda a la universidad que tiene que adecuar su estatuto. Es un débito, una falta en la que están... Pero vamos por pasos. En primer lugar, yo no estoy de acuerdo en lo que dices de que la universidad ha perdido todos los juicios. Eso no es cierto. Hay dos lenguajes aquí. Uno es el lenguaje mediático, en donde las cosas parecen ser de una manera. Otro es el lenguaje, digamos, de los procesos judiciales, en donde lo único que ha perdido la Universidad Católica es un amparo, ¿no es cierto? O sea, no ha perdido un juicio, porque el juicio está todavía en proceso, ¿no? Digamos, el asunto judicial es uno y el asunto de la vinculación con la Santa Sede es otro, pero en ninguno de los dos casos creo yo que tengamos una posición débil, ¿no es cierto? Creo, por el contrario, que la posición jurídica de la universidad es una posición muy fuerte, ¿no? Y ya se verá con el tiempo. Pero tú mencionas el diálogo. Yo diría, y has mencionado además a Vargas Alzamora, durante los últimos 40 años, que según el cardenal Cipriani son un tiempo en el que la Universidad Católica ha estado, digamos, en rebeldía, ¿no? Eso es falso. Ha habido un diálogo permanente con la Santa Sede y solamente se ha roto, eso es lo curioso, cuando ha intervenido Monseñor Cipriani, porque el propio Vargas Alzamora estaba de acuerdo con la adecuación del estatuto de la universidad a los requerimientos puestos por la Santa Sede. Es decir, ha habido durante claro, pero esos no se últimos adecuó, años. pues no. ¿Cómo que no se adecuó? Claro que se adecuó. Fíjate que nuestro estatuto, el de la Universidad Católica, es un estatuto que no solamente ha tratado de adecuarse a los requerimientos de la Santa Sede, sino que además incluso al excor de Eclesia, durante el rectorado de Salomón Lerner, el estatuto se modificó para adecuarlo precisamente a esta última encíclica, y ese estatuto modificado fue aceptado por Monseñor Vargas Alzamora y fue llevado al Vaticano, y eso se detuvo. Pero quiero decir, en ese estatuto está prevista la presencia de la Iglesia en una serie de instancias, e incluso los rectores de la universidad deben ser ratificados por Roma, y han sido todos ratificados, incluyendo a Salomón Lerner, hasta que el siguiente rector, que fue cuando ya le tocó a Monseñor Cipriani, ya no fue ratificado. O sea, quiero decir, no es cierta esa imagen que se transmite en los medios de que la Universidad Católica no haya estado dialogando con la Santa Sede. No, pero la información que dan, por lo menos ellos, que da Natalia Imprimo, que es el abogado del arzobispado, es que hay unos documentos del propio cardenal, de Vargas Alzamora. Creo que es una comunicación a la Asamblea Estatutaria, no recuerdo exactamente en este momento la argumentación, pero en la que él recuerda que tiene que adecuar el estatuto, y que eso que se ha hecho todavía no está bien hecho. En fin, siempre ha habido, y por eso es que han estado viajando a la Santa Sede a tratar de llegar a un acuerdo nunca ha llegado, digamos, el acuerdo nunca se ha llegado a producir del todo. Eso es cierto. Y por eso es que ahora, en fin, ya la cosa está... Bueno, pero, punto, exacto, digamos, pero el temor es a que, más que, yo me imagino, es a la intervención que pueda tener Cipriani en la Universidad Católica, si es que se aceptara, digamos, los cambios estatutarios que se están pidiendo, que está pidiendo la propia Santa Sede. Ahora, eso no podría ser materia de un acuerdo, de un arreglo, oiga, ¿usted hasta dónde va a llegar? Porque ellos, cuando se lee las cosas que dicen, ellos nombrarían solamente a los profesores de teología, en fin, no tendrían mayor, eso es lo que dicen, claro, pero no se puede llegar, no se puede pactar una especie de acuerdo, incluso por escrito, hasta donde, digo, para preservar la propia Universidad Católica, ¿no? No, pero justamente, tú también decías hace un momento que si se llegara a producir un distanciamiento, que es lo que yo diría sería lo más sano, un distanciamiento, tú decías, perdería el título de católica, perdería el título de pontificia. Eso no es tampoco tan cierto, ni tan seguro, o tan necesario, ¿no?
Ya hay precedentes, además la universidad, los bienes. no necesariamente, ¿por qué los va a perder? O sea, esos son suposiciones sobre la base de un estudio, digamos, jurídico que no es adecuado, o en todo caso tendrá que ser materia de discusión, ¿no es cierto? Pero la universidad no tendría por qué perder el título de católica. La Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y la Universidad Católica de Nimega, en Holanda, se han distanciado de la Santa Sede. De una manera, digamos, paulatina, en razón o por causa de los mismos problemas que se están presentando ahora, ¿no es cierto? Y no han perdido ni su título, ni sus bienes tampoco, ¿no es cierto? Porque esa es otra cosa, que la situación de la Universidad Católica es muy particular. La Universidad Católica no fue creada por el arzobispado ni por una congregación religiosa, es una asociación civil desde sus inicios. Entonces, bueno, eso no es lo que dicen ellos, si te muestra papeles, claramente los estatutos de fundación, sí, es el arzobispado, es la congregación de los Sagrados Corazones, no es la a través de Intilac. Bueno, en fin, ellos te traen los documentos, ¿no? Por eso creo yo también que evidentemente el problema principal que tiene nuestra universidad ahora es resolver asuntos judiciales ante tribunales. Eso es el problema. Claro, tampoco es la situación ideal para una universidad católica, ¿no? Pero de repente lo que hay es algo que, bueno, efectivamente se ha venido gestando ya hace varias décadas, una verdadera, digamos, la Universidad Católica, los miembros de la Universidad Católica no se sienten en el fondo pues dependientes ni pertenecientes a la Iglesia, sino han conquistado efectivamente una autonomía digamos, endógena, por usar una palabra horrible, digamos, una autonomía propia, digamos, funcionan de manera autónoma en la práctica y siempre han funcionado en las últimas décadas, y con una riqueza además institucional y académica muy seria. Entonces, de repente, ya no conservan tampoco la esencia católica. Quizás lo lógico sería una separación, o se puede decir que sí conservan la esencia católica. Yo diría que sí, aprovecharía para decir esa historia, esa leyenda que se ha construido de que es una universidad de caviares, ¿no es cierto? Me parece una falsedad. La Universidad Católica, tú mismo has estado en esa universidad, es una universidad que mantiene y ha mantenido durante mucho tiempo y hasta ahora, ¿no? Digamos, un espíritu eclesial o católico muy fuerte. No es a lo mejor mayoritario, pero sí es digamos, el sentir de una gran parte de la comunidad universitaria. Y los que no son creyentes en un sentido estricto, todo el mundo hace un juramento en la Universidad Católica de que va a respetar los principios y los valores que rigen a la universidad. Entonces, claro, pero todo esto ha sido hecho en un espíritu pues universitario, ¿no es cierto? Es una universidad. Entonces, claro, no es pues una escuela confesional, sino es un lugar en el que se produce ciencia, investigación y docencia en un sentido pluralista y amplio, ¿no? Por eso es yo me acuerdo que en mi época, en Ciencias Sociales, que era la facultad más izquierdista, digamos así, o marxista incluso, sin embargo había Sociología, que era claramente marxista, y Antropología, que era donde yo estudié, que no era ideologizada, se estudiaba básicamente la antropología de origen inglés y norteamericano, que era mucho digamos, que tenía una connotación mucho más empirista, o sea que no era ideológica, ¿no? Y había un claro contraste, y habían discusiones ideológicas entre las dos facultades. Entonces ahí tú podías decir que había un pluralismo. Ahora, ¿cómo se manifiesta, por ejemplo, ese...? Pero yo diría, esa época, ¿no es cierto?, esa época en que la sociología o las ciencias sociales tenían una influencia marxista en la universidad, ha sido una época muy particular, que nunca más ha existido, porque después vino una crisis de las ciencias sociales, y ahora hay un cierto repunte, pero ya no en un sentido marxista. Es decir, marxistas son muy pocos en la Universidad Católica, y además, digamos, en Derecho, en Ingeniería, en Psicología, en Centrum, ahí no se puede decir que haya un pensamiento ni siquiera de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un sentido muy claro del respeto a la autonomía y a la seriedad del trabajo universitario, ¿no? Bueno,
Ya no tenemos más tiempo para seguir conversando, pero es un tema importante.